¿Qué es el derecho? ¿Cómo funciona una norma? ¿Cómo ejercer mis derechos? De esto y mucho más, hablamos en compañía de invitados especiales. Hablemos de derecho. Derecho, ¿cómo va? Es una producción de Sergio Gaona, en colaboración con Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Les saluda con el gusto de siempre su servidor y amigo Sergio Gaona, un comunicólogo en el derecho por esta ocasión. Sean cordialmente bienvenidos a este radio podcast en donde hablamos de derecho, derecho cómo va. Desde donde con mucho respeto y con fines didácticos trataremos de explicar al derecho en palabras simples y desde un tono de comunicación muy coloquial, todo ello por supuesto sin desistir de sus respectivos formalismos jurídicos. Agradezco profundamente al director de esta frecuencia 90.5 de FM, al maestro Edgar Onofre, por todas las facilidades para llevar a cabo este mágico proyecto. Muy gentil, estimado Edgar, un cordial saludo y a su vez le compartimos que este programa también pues, se hace posible gracias a distinguidos patrocinadores, amigos, todos, que también pues han puesto su granito de arena. Cubo 3, cafetería de especialidad, quienes nos están consintiendo con un cafecito caliente en esta tarde un poco fría. A su vez también Garabatos Diseño y Más, que nos han deleitado con toda la identidad gráfica correspondiente a este producto comunicativo. Y la librería Da Vinci, cada jueves a las 19 horas. Estamos muy contentos de volver ya después de un gran tiempo a Radio Universidad Veracruzana. Y en esta ocasión, pues de manteles largos porque estamos estrenando esta revista jurídica, revista informativa, didáctica, educativa, con fines de promover y fortalecer la cultura jurídica. Y es por ello que en este programa 1, denominado El Derecho, Acepciones, Fuentes, Elementos y más, tenemos todos los que estamos en este momento sintonizando la frecuencia 90.5, pues ahora sí que la honra, la distinción de que nos acompañe el doctor David Quitano Díaz. Él es doctor en Derecho, doctor en Gobierno, ha sido funcionario, es funcionario, columnista, catedrático, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y, por supuesto, si me permiten añadir algo especial, también es aficionado del Cruz Azul. Por supuesto. Estimado David, bienvenido a tu casa. En eso coincidimos, pero Perfecto. No en el tema del Real Madrid. Yo soy más culé, es correcto. Pero ahí en fuera somos celestes. Sí. Y pues vamos a hablar de derecho, mi estimado David. Te agradezco de antemano pues que nos distingas una persona con tu acervo, con tu experiencia. Nos distingue que pues seas padrino, que nos dé la patadita de la suerte y que sobre todo pues nos brindes de tu conocimiento, que uno lo apremia mucho. No, al contrario, Sergio, gracias por la invitación y te felicito por esta noble iniciativa que sin duda generará mucho eco en todo el estado de Veracruz. La verdad y qué bueno que más aquí en la Universidad Veracruzana. Y sobre todo yo espero que a todas las alumnas y alumnos del estado de Veracruz, independientemente de cuál sea su casa de estudios, por supuesto nos dirigimos particularmente de manera afectiva a la Universidad Veracruzana, pero pues sabemos que hay muchas instituciones hermanas, ¿no? Como el caso de la Universidad de Jalapa y otras más, que también están pendientes, ¿no? Y que les gusta este tema de la parte jurídica, la ciencia como tal, y pues estamos siempre en pro de difundir conocimiento. Mi estimado David, pues si nos permite también nuestra audiencia, vamos a pasar de lleno a lo que es conceptualizando esta primera sección de información en Derecho Cómo Va, donde básicamente vamos a tratar de definir qué es el derecho y qué no es el derecho. Para ello, si te parece, si nos permiten, vamos a escuchar un pequeño sondeo. ¿Qué dice la gente respecto a lo que es el derecho? Excelente. Bueno, para mí el derecho es la ciencia que se encarga de tener el conocimiento para la defensa de los derechos y de las personas, tanto jurídicamente, ya sea de manera personal, laboral o de bienes, y que nos puedan ayudar a solventar esas carencias que tenemos ante ciertas circunstancias, ya sea de manera lícita o ilícita, que suceden a favor o en contra de las personas. Hola, yo lo que sé acerca de derecho es que sé que tengo el derecho a ser escuchada, el derecho a reclamar pues todo lo que me compete como mujer, mis valores, a todo lo que tengo derecho legalmente, y también lo resumo en una frase, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, yo por lo que entiendo por derecho es la materia que estudia las leyes y el comportamiento de los individuos en la sociedad.
derecho es la rama de las ciencias que estudian las leyes y son por las que se rigen las personas en la sociedad. Pues son las leyes que aplica el ser humano para un orden con ellos mismos y para establecer una comunidad de ley entre ellos. Pues ahí están las amables respuestas de la gente que están, los ciudadanos, ¿no? Vamos a dejar de lado el tema de tecnicismo, ¿no? De los particulares, ¿no? O las personas físicas. Somos ciudadanos, ¿no? Que están ahí expresando su pensar, ¿no? Pensando precisamente en cómo describir al derecho. Porque sin duda alguna, no me dejarás mentir, estimado David y amigos que nos están sintonizando, es un concepto muy rebuscado, un concepto que ha intentado durante muchísimos años ser como tal redefinido, ¿no? Muchos los pueden determinar como un fenómeno, ¿no? Un hecho social, un producto de cultura, herencia política inclusive. ¿Tú qué opinas, mi estimado David? ¿Qué es el derecho? Pero sobre todo, ¿qué no es el derecho? Ok. Las personas que amablemente accedieron a las entrevistas, cada uno le dio un toque particular y si sumamos lo que comentaron, se forma la definición enciclopédica de derecho, ¿no? Que es un conjunto de normas, disposiciones, leyes, reglas que buscan la conducta del ser humano, ¿no? Prácticamente esa es la definición que les tengo que dar en el primer curso de introducción a la ciencia jurídica a mis alumnos, ¿no? Y no me quiero sustraer de ellos. Pero me parece que también es una conformidad el derecho. ¿Qué significa una conformidad? Es un instrumento, una tecnología social que el individuo creó para no matarse. ¿Sí? Es decir, en la medida que nosotros tengamos elementos de derecho, vamos a tener constitutivamente en el día a día orden, paz y tranquilidad. ¿Qué no es el derecho? Es el caos, es la anarquía, ¿sí? Es un exceso de violencia, es cuando nos alejamos del derecho, de la norma, de la ley, ¿sí? En sus diferentes acepciones. Ciertamente, mi estimado David, fíjate que abonando con lo que compartes de manera muy adecuada, me di la tarea, ¿no? De poder buscar a lo mejor a 3 autores mexicanos, ¿no? Juristas muy simbólicos de nuestro derecho positivo mexicano, en definir qué es el derecho, y coincidimos en que es un conjunto de normas, preceptos imperatributivas, es decir, que imponen deberes y conceden facultades. Esto es de García Maínez, por supuesto. Y por ahí también tenemos otra definición de otro catedrático también, otro jurista mexicano, el maestro Mario Álvarez Ledesma, que él dice, y me gusta porque integra ya el tema de sistema, ¿no? La palabra sistema. Y dice, sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad soberana. Es decir, aquí ya incluimos al gobierno, incluimos al Estado, hablando coloquialmente, que facilita y asegura la convivencia social en un momento y lugar histórico determinados, ¿no? Y después nos vamos a algo a lo mejor más escueto, pero que también es muy concreto, del licenciado Efraín Moto Salazar, en su libro de Elementos del Derecho, dice: conjunto de normas o reglas jurídicas que rigen la conducta del hombre, mismas que están en vigor dentro de un lugar y época determinada. Y por ahí también, a lo mejor podríamos ponernos sofisticados y decir que la palabra viene de un vocablo de origen latín que dice como el directum, ¿no? Y que es como que lo que todo está, por así decirlo, lo que conforma una regla o lo que no se desvía a un lado u otro. Pero abona con lo que compartes. Sí, y bueno, son diferentes perspectivas. Uno es de la filosofía del derecho, el otro, el que habla de sistemas, es un medio procesal o adjetivo, y el otro es enciclopédico, ¿no? Pero hay una palabra ahí que me llama mucho la atención, que siempre cuando se acerca al derecho lo puede destruir, pero es ineludible, que es la palabra la política. Al final, el derecho es un ornamento creado por la política para ordenar determinada sociedad en determinado momento histórico bajo determinada perspectiva filosófica. Así es. Entonces, cuando llegan personas o políticos que tienen una perspectiva distinta de para qué es el derecho, se comienzan a realizar reformas, abrogaciones, derogaciones. Nos suena familiar, sí, ¿no?
Yo creo que todos los que somos sensibles, ¿no? Y más esta nueva generación de medios digitales, de la democratización de los medios, ha tenido la posibilidad de abrir los ojos y también otros sentidos y empezar a evidenciar este tipo de situaciones. De hecho, hemos tenido también la posibilidad de tener alcance con ciertas lecturas que asoman, ¿no?, al derecho como una herramienta de sometimiento de las clases sociales más poderosas. Sí, claro. Por ejemplo, el hombre, y te lo digo con una perspectiva meramente académica, el hombre que hizo al derecho ciencia, porque antes era como una disciplina, que es Max Weber, a través de la sociología del derecho, decía que, bueno, el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, pero el Estado no puede existir sin una constitución. Por lo tanto, la constitución es el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Así es. Eso es una versión muy restrictiva de para qué sirve el derecho. Hay algunos que te van a decir que el Estado, a través del derecho, es la ética de la sociedad y representa los sentimientos de una nación. Entonces hay una visión romántica del derecho y hay una visión realista aplicable, ¿no? Entonces nosotros ahora, que hay tantas cosas que están pasando desde el 3 de enero para acá en todo Latinoamérica, podemos ver una postura idealista contra una postura de real derecho, a ver quién tiene más fuerza, ¿no? Así es. Y oprime, el derecho sirve para oprimir también cuando se manifiesta de esta manera. Hay cintas que inclusive de forma de sátira, no dejarás mentir, estimado David, y amigos que nos escuchan, que pues también, ¿no?, dan antecedente de este tipo de situaciones. La ley de Herodes, por ejemplo, ¿no?, la dictadura perfecta, entre otras más, sí, que enmarcan perfectamente cómo es fácil corromper la norma. Y justamente hablo de norma, o toco el concepto de norma, porque también se dejó entrever dentro de este Vox Populi que tuvimos, este sondeíto con personas que amablemente nos brindaron voz. Ahí podemos escuchar que empiezan a hablar de leyes, hablan de reglamento, hablan de normas. De derechos. De derechos. Como en plural. Así es, que inclusive se lo llevan, por ejemplo, la señorita que hizo mención de reconozco que como mujer tengo derecho a ser escuchada, ¿no? Y por ahí un sistema que permite el orden, ¿no?, o la paz. Ahorita acabas de dar una concepción, creo yo, muy cruda, a lo mejor desde lo primitivo, pero es real, ¿no? O sea, un conjunto de reglas que evitan que pueda pasar lo peor en la convivencia humana, ¿no? Pero palabras clave que podemos determinar ahí, estimado David: Estado, autoridad o poder público, norma, leyes, que yo creo que de aquí se despliegan las constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, ¿no? Que son como que en conceptos más técnicos están ahí inmersos, ¿no? Que esto nos podría remitir, más adelante lo tocaremos si nos permites, al artículo 133 de jerarquización, a la famosa pirámide de Kelsen, pero queremos compartirle a nuestro público cómo es que existen varios conceptos que sí están en nuestra cotidianidad y que sí se tocan a menudo en las conversaciones familiares, de amigos, de pareja, pero que usualmente no las reconocemos como tal de orden de derecho, ¿no? Claro, hay muchísimos instrumentos, principalmente de derecho administrativo, que es el derecho del día a día, que nosotros utilizamos y que no necesariamente son exclusivos de los operadores jurídicos. ¿A qué me refiero? A los pagos que se hacen, por ejemplo, en el municipio, los trámites, los permisos, todo esto son elementos que están dentro de leyes reglamentarias, de disposiciones administrativas, ¿no? Es correcto. Y que de hecho, si me lo permites también mencionar aquí, mi estimado David, también te habla, o el derecho ha estado intrínsecamente ligado a la cuestión moral. Por supuesto, a ver, filosóficamente, por ejemplo, Carl Schmitt, que es un teórico posterior al señor del bigote, para que no nos censuren en alemán, analiza todo el régimen de la hiperpositivización del derecho, ¿no? Donde en ese país, por ejemplo, asesinar a determinadas personas de determinada creencia no era un delito, ¿sí? Y como no es un delito, pues no está prohibido. Entonces hay una... no es ilegal, pero sí es inmoral, ¿sabes? Así es. Y es inmoral y de lesa humanidad para el conjunto social. Entonces, la moral en el derecho es fundamental
porque es lo que permite que no nos asesinemos unos a otros, ¿sí? Es lo que nos permite que también controlemos nuestros impulsos animales. ¿Y por qué? Por el miedo a ser excluidos de la sociedad. Te pongo un estudio, ¿no? Y lo digo respetuosamente. Hay datos que hasta el 80% tanto de mujeres como de hombres podrían tener alguna atracción por menores, por ejemplo. ¿Sí? Y la mayoría de las personas contrae su actuación por el miedo de ser excluido más que por el delito, ¿sabes? Sí. Que le imputen un delito. Correcto. Ser excluido y señalado por la sociedad. ¿Por qué? Porque moralmente la sociedad ha dicho que eso está mal. ¿Sí? Y por lo tanto funciona como derecho aunque dispositivamente no esté marcado. ¿Me permitirías atreverme a decir que la moral podría ser la norma interna? Claro. Esa conciencia, ese Pepe Grillo. A ver, la moral es social. La ética es interna. Excelente. Por ejemplo, venir a un programa, lo digo respetuosamente, lo digo como un ejemplo, venir a un programa y no tener ningún emolumento o pago. No estés ventilando porque aquí se te dio muy bien. Sí, mi cafecito. Un cafecito, eso. Pero no cualquier café. Bueno, es un tema ético. Sí, es claro. Mío. Claro. Y si los que nos escuchan, algún concepto o reflexión les sirve, es una aportación moral. Sí, es decir, lo moral es social y la ética es personal, que tiene que ver con las convicciones de hacer bien o malas cosas. Excelente. Y qué interesante que todo este tipo de términos logren converger y que todo eso de lo que estemos hablando a lo largo ya de aproximadamente 20 minutos, que le agradecemos mucho el favor de su atención, es derecho. Por supuesto. Es derecho y sigue permeando el derecho. Pero yo creo que lo que nos compete ahora abordar, mi estimado David, es de dónde procede el derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho y de dónde se origina? ¿Cuáles son sus fundamentaciones? Pues bueno, existen convencionalmente 3 o 4, dependiendo del autor, ¿no? Están las fuentes reales, formales e históricas. Las fuentes históricas tienen que ver con esos hechos que fueron disruptivos en la historia de la humanidad, que generaron que las personas debatieran y dijeron, ¿cómo lo vamos a ordenar? Okay. ¿Sí? Hay algunos que tienen que ver exclusivamente con hechos naturales que nos cambiaron totalmente y que generaron derecho para haber un vacío. Y otros que tienen que ver con las fuentes formales que emanan principalmente de las disposiciones legislativas de cómo llevar un proceso de creación de leyes. Así es. Efectivamente, como bien lo compartes, mi estimado David, teóricamente, digo, y aquí meramente abono con lo que tú de manera muy apropiada nos compartes, existen estos 3 grandes rubros: las formales, como medios oficiales con los que se genera la norma, ¿no? Y específicamente ahí podríamos decir que existen 3 o 4, la legislación o la ley, que es como coloquialmente se comenta, para los estudiantes de Derecho que nos escuchan, el famoso IDASPI, ¿no? La costumbre, que digo que creo que como mexicanos tienen muchísima ley de usos y costumbres, ¿no? Esta repetición que luego requiere la aprobación de la ley para que ya se conforme como norma positiva, ¿no? O norma jurídica. La jurisprudencia. ¿Qué dolor de cabeza es para los estudiantes de Derecho cuando por primera vez tienes el acercamiento con el concepto de jurisprudencia? ¿Por qué será? Desconozco, pero siempre es que los maestros, no digo que todos, pero dicen, no, pues es cuando 5 criterios han coincidido y dan el mismo resultado, y eso es lo que conforma la ciencia del derecho, ¿no? Pero como tal, yo creo que a grandes rasgos, y para el público muy heterogéneo que nos está escuchando, tal cual la jurisprudencia se basa en resoluciones que han sido impartidas por precisamente los mismos ministros, ¿no? Los máximos en el Poder Judicial, y que terminan por determinar, ¿no? Por la redundancia, un criterio respecto a un supuesto, ¿no? Sí, un supuesto que en la ley vigente y positiva no está determinado, pero surge, y hay interpretaciones. Cuando son 5 coincidentes, en términos generales, se toma como un marco de referencia. Si bien la jurisprudencia no puede estar por encima
de elementos de disposiciones constitucionales sí sirve para interpretar aquello que o hay un vacío o hay contradicciones como antinomias, ¿no? Contradicciones de normas jerárquicamente que deberían de tutelar dentro del procedimiento jerárquico los derechos y no lo hacen a veces. Por eso hay amparos, por ejemplo, contra leyes. ¿Sí? O sea, es decir, tú me estás dando una resolución de una ley que está mal, que rompe el espíritu de la disposición constitucional. ¿Tiene que ver o está ligado con la famosa ponderación de derechos? La ponderación de derechos es, digamos, que no es vertical, es horizontal. En este caso es de la mala redacción de la norma, ¿no? Porque el legislador a veces en aras de tutelar algo termina imposibilitando el acceso a otro derecho. Que es que le dicen letra muerta, ¿no? Exacto. Y que es tan bonita formalmente, pero en lo material, es decir, en su aplicación práctica, no tiene un impacto tan positivo o favorable para el ciudadano, ¿no? Y esto tiene que ver, Sergio, y todo el auditorio, por cómo constituimos y construimos el derecho en México. ¿Sí? Hay, ahora que decías de la costumbre, que la costumbre y la jurisprudencia son como elementos exógenos del análisis normativo, te quiero mencionar que, por ejemplo, en los del sistema common law, en los sistemas anglosajón, como el derecho surge de la interacción y por eso hay tribunales abiertos para que la sociedad vea cómo está fluyendo el derecho y aplican el derecho en función de tutelar un gran derecho y ver que sea efectivo. No hay como un tipo específico, tipo penal específico para sancionar, porque creen que las circunstancias marcan el derecho. Te voy a poner un ejemplo que fue muy sonado. Un señor de 95 años a exceso de velocidad y lo sancionan en un condado porque iba y le dice el juez, usted iba a 95 kilómetros, iba de 95 años, iba a exceso de velocidad, sí iba. ¿Por qué? Es que tengo un hijo que tiene parálisis no sé qué, de 65 años y solo yo lo cuido. Entonces el juez le dice, necesitamos más ciudadanos como usted, que con independencia de la edad sigue velando por las personas que quiere. Su sanción va a ser de 1 centavo. Y por favor, siga cuidando a su hijo. ¿Sí? Entonces el derecho, si tú ese esquema lo aplicas a rajatabla aquí en México, igual y se lo llevan a la cárcel. Correcto, ¿Sí? Al señor. Creo que sí fue sonado en redes sociales. Sí, muy sonado. Es correcto. De hecho, vamos a abonar con lo que compartes, si me lo permites, mi estimado David, lo que el doctor David Quitano menciona con respecto a los enfoques del derecho, ¿no? Estos sistemas normativos que están en los Estados Unidos principalmente, en Inglaterra, ¿no? Sudáfrica, la India. Así es, que se basan mucho en interpretación, ciertamente, ¿no? En el tema de utilizar esta cuestión de todo es subjetivo, dependiendo con qué lente lo veas. Y me remite mucho a una fábula, tal vez una historia, creo que es un maestro en Harvard, quien sepa la respuesta ahí, pues la puede hacer llegar también, de los famosos... estas personas, los mineros que se quedan en una caverna y que justamente uno de ellos tiene comunicación con el exterior y las autoridades dicen, ¿sabes qué? Necesitamos tiempo y el oxígeno se les va a acabar. Así, entonces, por favor, son ustedes 5 personas, solamente pueden sobrevivir 4. ¿Qué es lo que hace esta persona? Propone a esos 5, entre todos, hacer un juego en el que la persona que pierda va a encargarse de morir y darles la subsistencia a los demás hasta que lo saquen. Para mala fortuna de la persona que lo propone, le toca a él. Obviamente no quiere, pero los otros proceden. Claro. Cuando lo sacan, se dan cuenta pues, de lo que acaba de pasar, pues un homicidio culposo, podemos decir, ¿no? Y al final de cuentas, los sacan de la caverna, pero los procesan. Entonces dicen, tendrían que ser juzgados por diferentes jueces con perspectivas distintas. Entonces están los positivistas, que son los que estamos teniendo aquí en el sistema mexicano, y son los que se apegan 100% a lo que dice la norma, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si mató, es homicidio, por lo cual que cumpla la pena de homicidio, ¿no? Y el otro, naturalista, de common law, dice, no, a ver, ¿bajo qué circunstancias, no? ¿Qué lo llevó a hacerlo, no? Y era una sobrevivencia, no era por sobrevivir. Entonces te entiendo perfectamente y sé a lo que vas.
Y bueno, para quienes les llamen la atención estos temas, les voy a recomendar 2 películas, ¿no? Por favor. En primera, Los juicios de Nuremberg, y la otra se llama Argentina 1985. Uno tiene que ver con los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el otro a la caída de los militares en Argentina, que no sabían cómo juzgarlos, porque a los militares tienen una legislación propia, que es la legislación castrense, pero si ya no habían militares, ¿quién los iba a juzgar, no? Así es. Entonces es interesante. Y fíjate que ahorita charlamos de jurisprudencia, estimado David, pues nos manda saludos el maestro Hugo Castillo, igual una persona con la que tuviste también la oportunidad de coincidir ahorita, sí. Bueno, no en la terna, pero en la consideración significativa para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así ¿no? Es, bueno, un gran catedrático, amante también y promotor de los derechos humanos. Por supuesto. Y nos manda un cordial saludo, nos felicita a Radio Universidad Veracruzana en general también por estar pues teniendo estas iniciativas, ¿no? Y se agradece de sobremanera que siga esta sintonía a través de la frecuencia 90.5. Y bueno, vamos a retomar el tema de las fuentes, mi estimado David. Nos habíamos quedado en las formales, estábamos en la jurisprudencia, esto que ya lo explicaste de manera pues muy holística, y posteriormente pues tiene la doctrina, ¿no? Y los principios del derecho, ¿no? Estas, ¿cómo podemos definirlas? Como frases, como ideas que tratan de hacer entender el derecho de manera coloquial. Sí, bueno, son principios universales. Okay. Sí, es decir, aquí en China, primero en tiempo, primero en derecho. Sí, así es. El primero que llega a la fila es el primero en pasar, ¿no? Entonces, como que es un tema de aplicabilidad mundial. ¿Y qué sucede? Tenemos la Constitución. Cuando la Constitución no lo explica, nos podemos ir a la jurisprudencia o a las tesis. Cuando no lo explica esto, no nos permite derecho, ¿no? Nos vamos a la doctrina, es decir, vamos a ver qué dice el abogado Sergio Gaona en su teoría. Me distingues, un comunicólogo en el derecho en este momento. Teoría pura del derecho. Cuando no nos lo explica la doctrina, sí. No podemos ir al dogma, porque el dogma es una creencia. La doctrina es un esquema sistematizado. Okay. Nos vamos a los principios generales del derecho. Que aquí tal vez, y lo vamos a poner para que todos nuestros distinguidos oyentes lo puedan comprender, tal vez uno que aplicaría, si me lo permite mi estimado David, si no corrígeme, es que el hecho de que desconozcas de la norma no te exime de los efectos. Efectivamente. Es decir, el hecho de que usted que nos escucha o tú que nos escuchas, indistintamente las edades o generaciones, el hecho de que no conozcas una reglamentación, una norma, una ley, no va a hacer que no produzca efectos en tu persona. Es decir, si tú infringes con ella, te van a sancionar, ¿no? Con lo que compete ello, ¿no? En efecto, fíjate, quienes somos difusores, por así decirlo, de la cultura de la legalidad como un concepto, yo invitaría a las personas que ante la duda sobre una conducta revisen la norma, ¿no? Ahora es mucho más sencillo con diversos dispositivos digitales. No porque en teoría, y espero que así se vaya haciendo, la norma tiene que ser lo más clara posible. Por eso es general y abstracta, para que todas las personas la puedan, o las leyes tienen que ser generales y abstractas, para que todas las personas la puedan entender. ¿Y por qué es importante que comprendamos la norma, ¿no? Y esto, bueno, creo que es el epicentro, la parte toral de estos temas que estás manejando. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la cultura de la legalidad, hasta el 90% de los mexicanos no sabe absolutamente nada de nuestra Constitución. ¿Sí? En ese marco estadístico, lo último que me acabas de decir, ¿cómo es aplicable? Porque la gente dice, ¿sabe? Tengo derechos. Pero no sabe cuándo se aplican, si no se aplican, cuál es su responsabilidad para el derecho, ¿no? Te pongo el ejemplo más rudo de todos. Quiero calles y banquetas en mi colonia. ¿Sí? Sí. Tengo el derecho. Ok. Artículo 31 constitucional, fracción tercera. Todos los gastos del Estado mexicano implican el pago de impuestos. No.
Y ahí los impuestos ya no los queremos. Uh-huh. Sí, ya no nos vamos a meter si se gastan bien el dinero. Eso es lo dejamos para otro capítulo. Sí, porque no nos vamos a la lectura politológica de los impuestos, sí, ¿no? Sí. Pero es esa lógica, ¿sí? Uh-huh. Hay esa responsabilidad, ¿no? O sea, también en la educación, el acceso a la educación versus la responsabilidad y la conducta de las personas, ¿sabes? Entonces, me parece que eso también es importante mencionarlo. Conocer. Claro, Uh-huh. que así como va, viene, Uh-huh. ¿no? No hay ninguno que no implique eso. Lo que decíamos imperativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, te ordena, pero también atribuye, ¿no? El efecto. Y justamente a eso vamos más adelante, mi estimado David. Nada más culminamos esto. Uh-huh. Las reales o materiales que bien decías, Uh-huh. esta como fuente de derecho, factores, sucesos económicos, culturales, políticos que influyen en la creación del derecho, es decir, que implica una regulación, ¿no? Por supuesto. Que volteamos a verlo y decir, hay que reglamentarlo, ¿no? Para evitar conflictos posteriores. Y las históricas que de manera muy elocuente mencionaste, pues algunos textos antiguos, documentos, leyes, en este caso tal vez para los que tienen conocimiento jurídico y para los que no, pues las famosas 12 tablas, ¿no? Uh-huh. En el tiempo de los romanos, hasta los 10 mandamientos podrían considerarse en su momento. Claro, ¿no? a ver, el oxígeno de la norma son los marcos religiosos. Uh-huh. O sea, claro. ¿Hay sistemas jurídicos religiosos? Sí, claro. Aquí hay un esquema de secularización a partir de las reformas de Juárez, es decir, de separación del Estado y la Iglesia Uh-huh. tradicional, pero eso no implica que la categorización moral, el conjunto de creencias del legislador, no esté en el espíritu de la norma. Oh, ok. ¿Sí? Sí, se entiende perfectamente. Así es. Que me remite al espíritu de las leyes, ¿no? Por supuesto. Montesquieu, Uh-huh. correcto. No estoy tan perdido, amigos y amigas que nos escuchan, distinguido auditorio. Ahí estamos modestamente aportando y bueno, en compañía de expertos que no se nos va a pegar, ¿no? Dicen que hay que arrimarse al árbol que da sombra. No es principio de derecho, pero es un consejo que les puedo dar. Es sabiduría que es más correcto, importante. así es. Y vamos a entrar a lo que es precisamente que hablábamos, mi estimado David, las acepciones del derecho. Uh-huh. Hablabas tú ahorita del famoso derecho subjetivo. Uh-huh. Aquí vamos a tocar, grosso modo, porque ya vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Qué es derecho subjetivo? ¿Qué es derecho vigente o escrito? ¿Y qué es derecho positivo y el natural? Sí. 4 acepciones que tú al principio dijiste sustantivo y adjetivo. Digo, vamos a dejarlo para otros capítulos. Sí. Sabemos que hay muchas acepciones del derecho, pero estas son como las 4 primordiales. Sí, se lo tengo que decir en términos llanos. Así. Sí, el derecho objetivo es el que está escrito y manifestado en leyes, normas y en la Constitución. Uh-huh. Y el derecho subjetivo es tu derecho a solicitar que se te cumpla lo que está dentro del derecho objetivo. Es decir, tu derecho, hay una controversia lingüística si es derecho de petición o de solicitud Uh-huh. de derechos, pero es la manera de cómo puedes solicitar, operar o obtener esa garantía del derecho. ¿Es como la autorización que te da la norma? Así es. Así es, pero y hay otros 2 conceptos, ¿no? Uh-huh. Entre la posibilidad de la pretensión Sí. y la acción. ¿A qué me refiero? Tú vas caminando ahorita en la calle, ¿sí? Y se acerca una señora y te pide pensión alimenticia. Ella tiene derecho, es mujer y claro, tiene derecho, sí, pero, o sea, la pretensión, pero no la acción, porque no hay no se forma una litis porque no tienen ningún vínculo entre ustedes. Sí. Entonces, también no todo derecho subjetivo tiene aplicabilidad. Perfecto, qué bueno que lo comentes así, porque qué tal si a cualquiera de los que estamos aquí dentro llegara a tener un caso similar. Claro, ¿no? tienen que haber disposiciones de derecho familiar y civil que están muy claras en los códigos. Que muchas veces, yo creo que ese es el gran problema de la falta de credibilidad en el derecho. Y no porque el derecho en tal no funcione, sino porque la gran mayoría de las veces, como ciudadanos, desconocemos la competencia o la aplicación de la norma en la circunstancia de vida. Es correcto. ¿No? De hecho, diferencia, ahora sí que muy importante, entre demanda y denuncia, por ejemplo, ¿no? Que de entrada son de materias diferentes. Es correcto. Y que tienen una aplicación distinta, ¿no? Ahí está una cuestión clave, ¿no? Pero bueno, sabemos que es una cuestión muy vasta, mi estimado David, pero esperemos que a futuro también nos puedas acompañar para seguirnos dando de este tipo de conceptos. Por supuesto. Derecho positivo. ¿Qué nos puede decir el positivo?
es el que se ejerce. Hay una dicotomía, hay un tratado muy amplio sobre eso, sobre un libro que se llama El derecho vigente y el derecho positivo. Okay. Y la verdad es que es un... Hay autores que dicen que es el mismo. Claro. Sí. Bueno, el derecho vigente es que está publicado y con un periodo de aplicabilidad, ya sea en la Gaceta o en el Diario Oficial de la Federación, y que demarca y marca a partir de qué fecha. Y el derecho positivo es que ese derecho vigente lo ejerzas. Okay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero también es el derecho positivo puede ser derecho que no es vigente, pero que en algún momento sirvió de marco de referencia en el país, como las constituciones del 57, exactamente. Pero fíjate lo curioso, que todavía que como que subsiste en la mente de las personas. Por supuesto. Como que la gente dice, ok, es que esa norma, ellos desconocen si fue abrogada, subrogada, etc., ¿no? Como quieras llamarle en ese sentido, para la gente sigue existiendo. Así es. Entonces, por lo tanto, yo me tengo que, como bien lo dices, como autocontener o seguir la norma, ¿no? Exacto, y también sucede que en ocasiones hay derecho vigente que no es eficiente, y la manera de ver la eficiencia del derecho es su cumplimiento y que tanto la gente lo utiliza. Okay. Sí, entonces en ocasiones hay derecho vigente, y conozco dispositivos que está de más que te diga, principalmente de legislación local para el estado de Veracruz, leyes, los diputados en aras de hacer leyes, hacen leyes, pero no tienen un marco de aplicabilidad. Y es vigente, pero pues son leyes que no son eficientes porque la gente no lo utiliza. Y entonces si tú tienes una norma que la creaste o una ley, pero la gente no lo utiliza, eso y nada es lo mismo. Es correcto, estimado David. Y bueno, pasando, vamos ya a la siguiente sección, porque ciertamente no me dejarás mentir. En algún momento me decías, como principio de derecho, dame hechos y te daré derecho. Igual también una frase que pusimos en el promocional de este capítulo inicial, decía, el derecho se aprende estudiando, pero se aplica precisamente en la práctica pensando, ¿no? Entonces vamos a ponernos a pensar un ratito, a hacer pensar también a nuestros radioescuchas, pero sobre todo a ti, mi estimado David, porque vamos con una sección que se llama Expediente IA. Analizando un asunto de la ficción digital. Esto es Expediente IA. En este momento presentamos esta sección denominada Expediente IA, y es donde básicamente le hemos consultado a la inteligencia artificial generativa que nos diera un caso jurídico específico de cualquier tipo de materia, etcétera, donde la intención es que nos enmarcara un supuesto que ya está previamente legislado, ¿no? O regulado por la legislación más bien, mexicana por supuesto, y que vamos ahora a escucharlo en voz de la propia IA, y que vamos a tratar de definir, mi estimado David y amigos, qué se haría en ese caso, qué artículos están relacionados, cuáles las acciones pertinentes en cuestión legal que podríamos llegar a tomar en caso de que suceda. Claro. Así que vamos a escucharlo. El 8 de febrero a las 8 de la noche, María López Sánchez salió de su trabajo en un centro comercial de la ciudad de Jalapa. Desde la tarde había comenzado a sentir un dolor abdominal intenso, mismo que acrecentó por la noche, y el malestar se volvió insoportable. Sentía náuseas, fiebre y una punzada constante en el costado derecho que le impedía caminar con normalidad. A las 22 horas acudió al Hospital General de Veracruz. Se dirigió al área de urgencias, sosteniéndose el abdomen, visiblemente pálida y sudorosa, donde explicó que el dolor era muy fuerte y que temía que fuera algo grave. El personal de admisión le pidió su identificación y un documento que acreditara su afiliación a algún sistema de seguridad social. María respondió que no llevaba nada consigo. Había salido directamente del trabajo al hospital debido a la intensidad del dolor. El empleado revisó una lista en su computadora y le dijo que sin comprobante de afiliación no podía registrarla en el sistema. María insistió en que se trataba de una emergencia, mientras que se apoyaba de una pared para no caer. Pasaron varios minutos. El personal le reiteró que debía presentar documentación o acudir a la institución que correspondiera a su seguro, por lo que no le atendieron. Al ver que no recibiría atención, María decidió salir y buscar ayuda en otro lugar. Su estado empeoró y en trayecto se desmayó. Horas más tarde fue intervenida quirúrgicamente en otro hospital por una apendicitis aguda. Pues
básicamente acaba de enmarcarnos una situación que no es ajena, Ujú. que hemos visto en noticias, que hemos leído en portadas de periódico y que sucede, ¿no? Esta negación a brindarle un servicio de salud a una persona que lo requiere de emergencia, donde está en riesgo su salud, donde está en riesgo la vida. Pero bueno, tú como especialista, estimado David, ¿qué encontramos de derecho en estos hechos? Bueno, en primera, la Constitución nos dice que todos los mexicanos, por el simple hecho de nacer en territorio nacional, tenemos derecho universal a la salud. ¿Sí? De ahí hay una controversia respecto al concepto de derechohabientes. ¿Sí? Pero la Corte ya se ha manifestado que en estos casos debe de privilegiarse el derecho a la vida, ¿sí? Que en caso de que no se acceda al derecho a la salud, se puede llevar a no garantizar el primer derecho que tenemos todos los mexicanos, ¿no? En efecto, para este tipo de casos podría presentarse una demanda de corte administrativo, pero también si había un médico ahí, no necesariamente un enfermero, pero sí un médico, podría presentarse una denuncia porque los médicos tienen una responsabilidad inherente al trabajo que ellos realizan, ¿no? Sí. Y también, en caso de que en determinado momento ella tuviese una complicación aún mayor, se podría catalogar como un delito culposo, toda vez que, a diferencia de ti y de mí, que tú sabes de comunicación y de derecho, y yo un poco de derecho, él sabe de medicina. Es modesto, mi estimado David. Sí, él sabe de medicina. Entonces, es inherente el auxilio, ¿sabes? Es tan parecido como si ves a una persona que se accidentó y tú vas pasando y no tienes nada que ver con el asunto y no la auxilias. Ok. ¿Sí? O sea, no solamente compete de autoridad o al funcionario público, también tú como ciudadano, por supuesto, eres acreedor a algo. Así es. Sí. Okay. No me quiero meter técnico, pero hay una responsabilidad transversal ahí. ¿Cabría posibilidad de una denuncia ante derechos humanos? Bueno, ¿es procedente? El de derechos humanos, por supuesto, porque se le está vulnerando precisamente y se le pediría que emita una recomendación relativa a esto que fortalece la perspectiva del juez para cuando necesite hacer una interpretación de los hechos. En cuestión de instituciones, supongamos, vamos a contextualizar de que esto sucede en Jalapa. ¿Qué es lo primero que hace una persona si viviera una circunstancia así? ¿A dónde va? ¿Qué puerta toca? ¿A dónde llama? Pues bueno, tienen que ir a un tribunal de corte administrativo con la referencia de la autoridad o del sujeto que omitió, supongamos que es el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Sí. Son las dos principales. Y tiene que identificar los sujetos, el horario, las personas que determinaron, ¿no? Y ellos le van a dar seguimiento puntual de oficio, porque tiene características muy particulares a uno de los principales derechos, que es el derecho a la salud. Correcto. De hecho, tan importante son los derechos humanos, como bien lo hemos manifestado desde el inicio del programa, que están estipulados, ¿no? O están fundamentados en el artículo 1 de la Constitución y que precisamente enmarcan que todas las autoridades tienen, ¿no? que estar favoreciendo, ¿no? Este principio pro persona, esta cuestión de control de convencionalidad, ¿no? Pero en este matiz, en este orden de ideas, muchas veces podemos ver en medios de comunicación que lamentablemente a veces ni siquiera se hace de respetar. ¿Qué sucede con esta cuestión, estimado David? Bueno, te quiero mencionar, Sergio, y todos quienes nos escuchan amablemente, que el derecho también, gozar el derecho también es una cosa que se gana como sociedad. Okay. ¿Sí? Se repiten los casos porque quienes padecen estas omisiones por parte de las autoridades no se dan el tiempo de señalarlas, ¿sabes? O las señalan mediáticamente y ahí se queda una nota y
generan ataques mediáticos a la autoridad, aparece otra nota y se acabó. Sin embargo, si muchas personas se organizan y van ante las autoridades correspondientes, el derecho se empieza a positivizar hasta que se cumple. No tenemos esa cultura tampoco. Esa es la cultura de la legalidad, ¿sabes? Hay que construirla, es cansado, porque a lo mejor te vas al tribunal de lo contencioso y te echas 1 año o 2, y para cuando te resuelven ya tienes otro padecimiento. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Alguien tiene que estar hablando de derecho a las 7 de la noche el jueves, ¿sí? Y sobre todo derecho como va, ¿no? Derecho como va, tal cual. Así decirlo de manera coloquial. Sí, porque a lo mejor hay alguien que va caminando ahorita y va con sus audífonos y algo de lo que le decimos le es útil. Y ya de esa manera ya tiene un valor público lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, correcto. De igual forma. Es lo que pretendemos. Sí. Es lo que pretendemos. Y así se construyen las sociedades. Los países solamente así cambian. A quienes tenemos la posibilidad de sentarnos 1, 2, 3 horas a leer, de compartir esto y socializarlo, ¿no? No es una vanidad venir a un programa, es un acto de moral. Así es. Y justamente ahorita que hablas de lectura, estimado David, ¿qué te parece si compartimos lectura? Y pasamos a esta última fase del programa que se llama Compartiendo Letra Viva, ¿no? Porque no va a ser letra muerta, es doctrina pura de escritores, juristas, precisamente catedráticos del derecho, que han puesto en diversas hojas sus letras, puño, definiendo varias cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos precisamente a recomendar aquellos autores o libros que son competentes al aprendizaje del derecho? Y pues no me dejarás mentir, yo creo que de los principales o esenciales podría ser García Máinez, que lo hemos citado en este episodio 1 de manera pues muy constante, ¿no? Porque creo que es como que la base para todo aquel que quiera o vaya iniciando en la ciencia jurídica, pero pues ahí también tenemos a Mario Álvarez Ledesma, que también es un material de consulta relevante en el tema de la introducción al derecho. Creo yo que es tú bien lo comentabas ahí, ya más procesalista, ¿no? Esta persona que va a la parte práctica, ¿no? Del derecho, a la parte adjetiva. Introducción al derecho y lecciones de derecho civil de Edgardo Peniche, un libro que, platicando con varios catedráticos, me decían, es un libro de derecho para no abogados, ¿no? Por supuesto. Porque como que lo habla de manera mucho más aterrizada, no tan compleja, y para todos ellos es mucho más fácil asimilarlo. Y Elemento del Derecho de Efraín Moto Salazar, que en ese entonces cuando lo publicó era un abogado joven, simpático, como quien les habla en este momento, como quienes les hablamos en este momento, modestamente hablando, nos echamos flores. Si uno no cree en uno, ¿quién? Sí, ¿A claro, poco no? por supuesto. Pero tú tienes un bagaje bien interesante, de hecho veo en este momento, lo describo, traes un libro de Juan Jesús Garza Onofre, mira, como nuestro director, aquí Onofre trae un apellido poderoso. Javier Martín Reyes, esta coautoría, denominado La Constitución Desconocida. Sí, mira, los libros que tú mencionas, García Máinez, pues la verdad, es un libro que sí les recomiendo a los estudiantes de Derecho, pero así al ciudadano, si no le gusta el derecho, leyendo eso se les va a quitar, porque son muy técnicos. Y precisamente, infiriendo un poco cómo eres de perspicaz, ya sabía que ibas a dar algunas recomendaciones. Y les traigo este libro, que lo compré en diciembre, que se llama La Constitución Desconocida, que es un resumen de todos estos, pero te va explicando este chavo que se llama Garza Onofre, que es investigador de la UNAM, SNI, cuánta cosa, medio gabachón, pero tiene dos obras. Tiene una que se llama No estudies derecho, pero es una sátira de por qué es importante saber de derecho, así como lo estamos platicando nosotros. Y este libro que se llama La Constitución Desconocida, que emana precisamente de este concepto donde en México no conocemos la Constitución, no sabemos el tema de pesos y contrapesos, de mayorías legislativas, de derecho vigente, del poder constituyente, del poder legislativo, el derecho positivo, todo esto. Dice, teoría y práctica de todo lo que siempre quisiste saber sobre tu Constitución, pero que no te atreviste a preguntar. Es correcto. ¿Sí? No, qué maravilla. Unos capítulos de 3 paginitas y con eso. Nos acabamos de revelar tu secreto. Ahora sabemos por qué eres investigador, traes ahí puro material. Sí, la verdad es que tienen, creo que además es un libro de
180 páginas. Okay. Aquellos que me mencionas Sí. son de 700, Sí, 600, sí, ¿no? Y empiezan con temas de que el justnaturalismo y no sé Así qué, es. que escuchan bastante bonito, pero nosotros necesitamos algo... Adjetivo, práctico. Sí. Para saber qué sí es, qué no es, y de esa manera poder reclamar más nuestros derechos, pero también saber nuestras obligaciones. Es importante eso, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces creo que vamos por el lado inicial, ¿no? Uh-huh. Queremos ejercer nuestros derechos, queremos demandar nuestros derechos, pero no queremos hacer lo que nos toca como ciudadanos, o a veces tal vez no sabemos cómo llevarlo de manera adecuada, ¿no? Sí, y esto es natural. Las sociedades latinoamericanas somos sociedades donde el poder político y económico subyuga a la sociedad, uh-huh. Y la sociedad con legítima sabienda está más propensa a reclamar derechos que en las sociedades desarrolladas, donde la sociedad sabe que goza de derechos, uh-huh. Pero porque también tiene obligaciones. Así es. Pues mi estimado David, ya estamos finalizando este programa, esta primera emisión de Hablemos de Derecho, uh-huh. Derecho cómo va, uh-huh. Donde hemos tenido pues esta grata participación del doctor David Quitano, que nos ha compartido acervo. Te agradecemos de sobremanera, estimado David. Siempre es grato escucharte, aprenderte y sobre todo que nos compartas de tu vasta experiencia. Justamente, añadiendo a lo que bien comentas, la librería Da Vinci, uh-huh. Nuestros amigos también nos han obsequiado el libro que mencioné al principio. La próxima emisión vamos a estar haciendo una dinámica para que ustedes puedan llevárselo a casa, de este positivista clásico, Hans Kelsen. Buenísimo. ¿Qué es la justicia? ¿No? Una uh-huh. palabra clave también dentro de lo que es el derecho, sí. O lo que persigue el derecho, uh-huh. ¿no? Entonces, básicamente es lo que vamos a estar viendo la próxima emisión. Vamos a estar hablando un poco de teoría del derecho. Excelente. Y vamos a entrar ya en materia de lo que son los tipos de materia o caracteres, podría decirse, uh-huh. Del derecho. Hablamos de civil, que ya es que el civil sí. Es muy vasto. Vámonos ya después con la parte pública, ¿no? Penal, electoral, agrario, etc. Pero aquí lo que buscamos es precisamente, pues, dar y promover cultura jurídica. Que tengan excelente noche. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por el favor de su atención. Que descansen. Derecho cómo va. Es una producción de Sergio Gaona en colaboración con Radio Universidad Veracruzana.